Muchas gracias, Hernán. A continuación tiene la palabra Andreu Goletti, que es catedrático de Derecho Internacional Público, Derecho Comunitario Europeo de la Universidad de Barcelona, es doctor en Derecho, y las líneas de investigación de este señor va por las políticas migratorias en la Unión Europea, en los temas relativos a la admisión de extranjeros, como el control de los flujos migratorios, el régimen jurídico de las profesiones liberales. También investiga sobre las instituciones de la Unión Europea y el ordenamiento jurídico comunitario, con especial mención en el ámbito institucional al Parlamento Europeo y en la esfera del ordenamiento jurídico al examen del Tratado de la Unión Europea. Las relaciones exteriores de la Unión Europea, examinando la política exterior y de la seguridad común, y las relaciones exteriores de la Comunidad Europea, y dentro de esta última especialmente las competencias comunitarias para concluir acuerdos internacionales y la política comercial comunitaria, la Unión Económica y Monetaria y su incidencia en el proceso de integración europeo. Andreu, cuando quiera. Muchas gracias. Media hora. Sí, muchas gracias. Sirvan mis primeras palabras para agradecer a la Universidad de Jaén, a Juan Manuel Fermiñán y a la Fundación Internacional Baltasar Garzón y al juez Baltasar Garzón por su invitación a participar en estas jornadas. Bueno, yo lo que voy a hacer en mi participación en esta mesa redonda va a ser, en fin, va a ser dar unas reflexiones o unas ideas sobre, intentando contestar, como decía Hernán, intentando contestar a la pregunta, ¿no?, que lleva por título esta mesa redonda. ¿Se pueden juzgar y sancionar desde el derecho español los llamados crímenes económicos y financieros? La verdad es que, más que certezas, en mi intervención verán que son dudas o son inconsistencias, por decirlo de una forma. Me expresaré. Claro, primero, la noción de crimen económico y financiero no está, en principio, delimitada, no está conceptualizada. Es cierto que desde Naciones Unidas se ha intentado, de alguna forma, dar, no una definición, pero sí una cierta, vamos a decir, enmarcar, de alguna forma, muy genéricamente, ¿no?, los delitos económicos y financieros. Cualquier delito no violento que pueda dar lugar a una pérdida financiera, pero eso es muy amplio. Comprende, digamos, una gama muy amplia de actividades ilegales, fraude fiscal, blanqueo de dinero, blanqueo de capitales, y ocasiona un problema importante a la hora de delimitar, de definir, de conceptualizar exactamente qué se entiende por delito económico y financiero. Tampoco es, tampoco es fácil a la hora de precisar, ¿no?, Estado a Estado, porque los sistemas para registrar la delincuencia económica y financiera difieren mucho entre los países, digamos, de la sociedad internacional. Y luego porque a veces ese tipo de actuaciones se basa sobre comportamientos, vamos a decir, que en principio son lícitos o al menos son tolerados. Y volveré con algún ejemplo que se ha comentado en la mesa anteriormente. Claro, actividades del tipo, pues, que una entidad financiera solicite un préstamo vía deuda subordinada o deuda preferente, en principio no es ilegal, es decir, en principio no es una actividad ilícita, lo comentaba Hernán. Probablemente es un tema, una forma de financiación que pueden tener ciertas entidades que probablemente en España se ha dirigido a un público que no era el destinatario de ese tipo de acciones. Probablemente ese tipo de acciones
o ese tipo de actuaciones van dirigidas a fondos de inversión más especializados, etc. Por tanto, no es tanto que la operación en sí misma pueda ser considerada, para entendernos, como delictiva, sino que bueno, se ha comercializado, se ha distribuido de una forma fraudulenta o de una forma en la cual no se suministraba la información correcta al consumidor, al destinatario. ¿De acuerdo? La verdad también es que si no hubiera habido la crisis económico-financiera que se ha sufrido en la actualidad, o que se viene sufriendo desde hace ya unos años, pues probablemente tampoco, digamos, hubiera habido una repercusión si las entidades financieras hubieran continuado, digamos, con esa política, en principio. De la misma forma que la suscripción de hipotecas tampoco es, digamos, en principio una actividad que pueda ser, digamos, considerada como ilícita, evidentemente, y el sistema, digamos, de constitución de hipotecas y del pago de la deuda que se genera por la hipoteca en España no es actual, sino que lleva muchos años, digamos, el hecho de que tú seas responsable de todo el patrimonio, por decir una forma, independientemente de que tú pierdas el bien inmueble sobre el cual registras la hipoteca, es una, digamos, constante en la ley hipotecaria española, no es actual, ¿no? Claro, cuando viene la crisis económica y financiera es cuando, digamos, todo ese tipo de, vamos a decir, comportamiento o ese tipo de actitud, de prácticas, por decir una forma, quedan, por decirlo de una forma, salen a la superficie y empieza, digamos, a florecer importantes o comportamientos que pueden ser constitutivos de conductas delictivas. Pero fijaos, yo no quiero ser pesimista, pero yo no sé si ha finalizado, digamos, el tipo de intervenciones en bancos o entidades financieras. En Europa supongo que no ha finalizado, y no sé si en España. Os pondré un ejemplo que espero equivocarme y espero que las predicciones, como me suele ocurrir, sean total y absolutamente erróneas, ¿no? Imaginaros. Ahora resulta que en los próximos rescates financieros, ¿no?, en los cuales haya capital europeo, o del MEDE, o del Fondo Monetario, o de quien corresponda, se dice que, bueno, que quien va a ayudar, entre comillas, a reflotar, quien va a sufragar parte del rescate, van a ser ahora también los depositantes. ¿Quién ha sufragado los rescates en buena parte? Se ha comentado antes. Primero, los accionistas de esa entidad financiera o pseudoaccionistas, y después aquellas personas que de alguna forma habían prestado dinero al banco, ¿no? Es decir, de deuda subordinada o deuda preferente. Ahora se dice que además, bueno, parece ser que va a ser así, no solo fue el caso de Chipre, sino que parece ser que va a ser la pauta que se va a seguir, que dice, bueno, no solo estas personas van a ayudar a pagar, entre comillas, el rescate del banco, sino que además van a ser los depositantes. En principio, aquellos depositantes, ¿no?, con un depósito superior a 100.000 euros. Dicen, bueno, particulares con un depósito en una entidad bancaria de 100.000 euros, pues quizá no hay muchos. Bueno, pero personas jurídicas, pequeñas empresas con líneas, digamos, en tesorería de 100.000 euros, quizás sí que hay más de una. Sobre todo en momentos en los cuales solicitar financiación al banco o al establecimiento financiero es difícil. A un tipo de interés, supongo que no te quiero ni explicar. Por tanto, a lo mejor sí que puede haber personas físicas, entidades, pequeñas, medianas empresas que puedan tener unos depósitos de esa cantidad para funcionamiento de la tesorería, dado que las líneas de crédito para poder funcionar parece ser que no llegan a esas pequeñas y medianas empresas. Pero bueno, imaginaros que hay, como parece ser que habrá en otoño, un test de estrés, ¿no? Estos test de solvencia a las entidades financieras, el definitivo, el bueno, dicen que va a ser ahora, ¿no? En las cuales, pues imaginaros que haya bancos, establecimientos en España, sin ir más lejos, que tengan concedido préstamos a particulares o a personas físicas, a personas jurídicas, y que cataloguen esos préstamos como préstamos dudosos,
¿Por qué? Porque, bueno, resulta que se acabó, digamos, el plazo para devolver el préstamo nos ha devuelto, es igual, no te preocupes, refinanciamos el préstamo, un segundo plazo, el plazo no se cumple, tranquilo, otra vez te refinancio el préstamo, etcétera, etcétera. Bueno, etcétera, etcétera, no, 3 o 4 veces. Imaginaros que después de realizar esos test de solvencia, dice, no, mire, estos créditos que usted considera dudosos, no, olvídese, son préstamos que usted no cobrará, banco. Son impagables. Por tanto, ya no lo puede considerar como un activo, para entendernos, y es una pérdida. Por tanto, a lo mejor esa entidad financiera, que ahora pues no aflora pérdidas, después dirá, no, mire, estos préstamos dudosos ya son impagados, por tanto usted ya no los puede contabilizar, eso hace una pérdida. Por tanto, haga el favor de cubrir esa pérdida. Y a lo mejor no puede obtener financiación, ni puede ampliar capital porque no requiere, digamos, porque no tiene la demanda suficiente o por la razón que fuera, y necesita ir a rescate. Y entonces necesita ir a un rescate en el cual de alguna forma se le concede ese capital por parte de entidades por la Unión Europea, el MEDE o cualquier instrumento financiero de la Unión Europea o del Fondo Monetario. Y dice, vas a rescate, muy bien, entonces, bueno, a ver qué financia, entre ellos los depositantes. No, lo decía Hernán también, eso puede ocasionar una pérdida a los depositantes, a los accionistas evidentemente, a los que tengan deuda subordinada o deuda preferente también, y ahora a los depositantes. Claro, las entidades financieras que estén contabilizando como préstamos dudosos, préstamos que ahora van a ser impagados, ¿son responsables? ¿O pueden ser susceptibles de ser responsables, digamos, penalmente, por decir que son préstamos, digamos, que van a cobrar en un futuro cuando no lo van a cobrar? ¿Lo saben que no lo van a cobrar? Cuando uno refinancia 3 o 4 veces a un... Bueno, vayan ustedes como particulares. Yo voy al banco, no pago la hipoteca, refinancie, a ver cuántas veces conseguís que os refinancie. Esa situación se ha llegado, digamos, con el conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Hay una omisión, como decía Hernán, Banco de España. Es decir, si se produce una pérdida financiera a depositantes porque resulta que habían contabilizado como recursos del banco préstamos que no se van a cobrar, ¿son conscientes ahora de que no se van a cobrar? ¿Lo saben? ¿Pueden ocasionar pérdidas a los depositantes, pérdidas financieras? El grado de responsabilidad ¿de quién es? Claro, si viene un bancario o una persona que trabaja en un banco y me dice, no, venga usted a mi banco, depósito, yo le doy pues 2 puntos más de lo que le dan el banco de al lado, eso puede ocasionar. Él es consciente de que ese tipo de actuación puede acarrear una pérdida financiera, hay buena fe depositante. No lo sé. Yo supongo que la responsabilidad, pues debe haber una gradación, no es, quizás sí que hay varios, digamos, niveles de responsabilidad, ¿no? Pero en todo caso sí que es un elemento que, bueno, yo digo, ojalá todas esas entidades que a veces cierto sector doctrinal denominan establecimientos financieros zombies, sean solo, digamos, un título y de verdad no sean zombies, y las buenas prácticas bancarias hipotéticamente pues hayan mantenido y que de verdad los préstamos que son de dudoso cobro sean de dudoso cobro y no sean impagados. Tenemos en España el antecedente de lo que eran las hipotecas. Aquí no había subprime, pero sí que había hipotecas o activos inmobiliarios que se cotizaban a un precio que parece ser que los bancos sabían que ese precio no tenía salida al mercado. Entonces, cuando los has devaluado, has entrado en pérdidas. Es decir, solo planteo esta cuestión precisamente para expresar de alguna forma las dudas que me representa todo este tipo y la dificultad que representa ahora de determinar, ¿no?, exactamente la responsabilidad
de carácter penal de, no sé, si del director del Banco de España, de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, no sé si el ministro de Economía es consciente de esta situación, o no sé si los consejos de administración de los bancos también son muy conscientes de esta posible situación que pueda acontecer y van esperando, digamos, y no tampoco se lo tomen mal, ¿no? Hacerse el muerto para que escampe el chaparrón, ¿no? Es decir, y a ver si cuando volvamos a crecer, si es que alguna vez lo hacemos, esta situación quede como transitoria. Dicho esto, a modo un poquito de introducción, varias cuestiones que me gustaría comentar. De hecho, 3 o 4 cuestiones que me gustaría preguntar, o me cuestiono yo mismo a raíz, digamos, del tema. 1. ¿Existen tipos delictivos debidamente previstos en el Código Penal que podrían dar lugar a que las conductas, no todas a lo mejor, pero sí algunas de estas conductas pudieran ser juzgadas y sancionadas en España? Bien, al principio, por lo que han comentado en la sesión de la mañana y por lo que me han comentado pues tanto Jaume como Hernán, bueno, en principio, algunas de esas conductas o algunos de esos comportamientos podrían, ¿no?, entrar, quedar incluidos dentro de algunos de los delitos establecidos en el artículo, ¿no?, en el título 13 del Código Penal. Por tanto, en principio, podría ser, quizá no todos, pero podría ser que alguno de ellos. Aquí hay una cuestión que me gustaría al menos precisar. Bien, claro, España continúa siendo miembro de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Y entonces, dentro de la Unión Europea, que tampoco aquí, digamos, se puede calibrar o se puede ahora valorar la actuación que ha tenido, sí que es cierto que ha adoptado algunas medidas que de alguna forma intentan, con menos timidez, con menos osadía, gestionar de alguna forma el riesgo y establecer algún tipo de responsabilidad a algunos de los agentes del sector financiero. Y en esas medidas la Unión Europea prevé la posibilidad, incluso en algunos casos la conveniencia, de que se adopten sanciones administrativas y sanciones penales a los infractores. No sé, probablemente ya me dirá que es insuficiente a todas luces, pero hay un reglamento, ¿no?, el reglamento del año 2009, tardío, en el año 2009, hay un reglamento de la Unión Europea en el cual ha sido modificado en diversas ocasiones, pero en el cual, de alguna forma, versa sobre la regulación de las agencias de calificación crediticias, en la cual pues se pretende, como finalidad, yo no digo que se consiga, pero sí se pretende mejorar la integridad, la transparencia, la responsabilidad, el buen gobierno, la independencia de las actividades de calificación crediticia. Totalmente de acuerdo con Jaume cuando, en el fondo, el problema que se plantea es, bien, se plantea en este tipo de entidades y se plantea en las auditorías. ¿Quién audita al auditor, ¿no? ¿Quién vigila al vigilante? Bueno, de acuerdo. En principio, se establece en ese reglamento, el 1060/2009, bueno, una serie de condiciones para la emisión de calificaciones crediticias, una serie, digamos, de condiciones, de normas relativas a la organización, a la actuación que deben de tener estas entidades con el fin de garantizar, al menos formalmente, su independencia, evitar que entren en conflictos de intereses y aumentar, en última instancia, la protección de los consumidores. Con, en principio, un régimen de sanciones aplicable en caso de incumplimiento de las condiciones, en caso de incumplimiento de los criterios establecidos en el reglamento. Que a lo mejor es insuficiente, no lo sé, puede ser, pero es un instrumento más, digamos, en manos de, al menos, los Estados miembros de la Unión Europea. 2. Otra medida antigua, no tiene que ver, digamos, con la crisis financiera y económica. Una directiva del año 2003, que ha sido modificada en diversas ocasiones, en la cual es una directiva, la 2003/6, sobre las operaciones con información privilegiada
y las operaciones que derivan en una manipulación de mercado, a veces conocida como la Directiva Abuso de Mercado. En principio, el objetivo, la finalidad de la directiva es evitar que un agente económico abuse del mercado. En principio, ese abuso se produce cuando existen unas circunstancias en las que los inversores se encuentran perjudicados irrazonablemente, dice la directiva, y de forma directa o indirecta por personas que cometen o tienen un determinado comportamiento. 1. Personas que hayan utilizado información confidencial, operaciones con información privilegiada. 2. Personas que hayan distorsionado el mecanismo de fijación de precios con instrumentos, el mecanismo de fijación de precios de instrumentos financieros. Y 3, aquellos que hayan divulgado información falsa o engañosa. En todo caso, la infracción de las agentes, de las personas que se dediquen a participar en los mercados financieros, las infracciones a esta directiva pueden dar lugar a la imposición de sanciones administrativas y penales. 2 instrumentos más para no cansaros, hay alguno más. 1, precisamente una directiva que establece las normas aplicables a los organismos de inversiones colectivas de valores mobiliarios, en la cual se establece qué criterios de transparencia, qué criterios, sobre todo, de buen gobierno deben tener esos organismos. Y por último, una directiva que ya tiene un tiempo anterior, pero que se ha comentado también durante la mañana y vale la pena mencionar, la directiva sobre blanqueo de capitales. Esta es la directiva del 2005, es la tercera directiva sobre blanqueo de capitales, en la cual pues nos extiende la necesidad de controlar los movimientos sospechosos de capitales más allá, digamos, de lo que son las entidades financieras y se amplía a las profesiones liberales, etcétera, etcétera, y a otras, digamos, actividades como casinos, por ejemplo, en las cuales no hay, con una obligación de informar de operaciones sospechosas y con un comportamiento que deben de tener las entidades financieras y cualquier operador económico, un comportamiento, vamos a decir, diligente respecto a las personas que se consideran políticamente expuestas, personas con cargos públicos que pueden influir, presionar a, digamos, entidades financieras que pueden presionar, influir en las decisiones que puedan tomar, ¿vale? Bueno, son instrumentos en los cuales, ojo, importante, quien debe de desarrollarlos, quien debe de implementarlos, quien tiene la capacidad para poder darles mayor o menor efectividad son los Estados. En nuestro caso es España, ¿de acuerdo? Son los Estados miembros, adoptando sus medidas de transposición, sus leyes internas, las que establecerán o los que establecerán cuál es el alcance que le quieren dar a las sanciones. Van a ser más administrativas, van a ser más penales, van a ser solo a las personas físicas, también personas físicas y jurídicas, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir? Que ese es el marco normativo, pero la verdadera implementación, el verdadero desarrollo, la capacidad para poder hacer más o menos estrictas la aplicación de esos criterios, en última instancia, van a depender de los Estados en la medida en que transpongan, desarrollen, implementen esta normativa comunitaria. ¿Vale? Un aspecto. 2, claro, uno se puede plantear, ¿es conveniente, es aconsejable que se regule de forma individual este tipo de cuestiones? Cuando digo individual me refiero el Estado o los Estados autónomamente, o me refiero la Unión Europea, en tanto que en nuestro caso es una, bueno, unión monetaria en el caso de España, pero como mínimo una libre circulación de capitales en todas las 28 Estados miembros de la Unión Europea. Es decir, es conveniente, es aconsejable que los Estados individualmente, autónomamente regulen esta cuestión o, por el contrario, es conveniente un marco multilateral. Es decir, uno solo, o la Unión Europea, si quieren ustedes, los 28 solos, probablemente a lo mejor es insuficiente para abordar las consecuencias de cierto tipo de delitos económicos. Bien, en ese sentido hay toda una serie de, si quieren mencionarlos brevemente, pero
hay toda una serie de instrumentos de mayor o menor éxito, por decir una forma, convenios o no, quizá a algunos les suene, las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, 40 recomendaciones en las cuales se establecen determinado tipo de medidas que deben de ser adoptadas por los Estados. Es medidas de soft law, medidas de, digamos, que no tienen en principio una vinculación jurídica obligatoria, pero que en la práctica, digamos, sí que tienen una cierta importancia, focalizadas esencialmente a la lucha contra el blanqueo de capitales y desde el año 2001, es decir, como consecuencia de los atentados del 11 de septiembre, también focalizadas para evitar la financiación del terrorismo. Esto, digamos. Pero, vuelvo a repetir, ahí está. Y luego hay estas recomendaciones, que no es el momento aquí ahora para detenernos, pero también entre esas recomendaciones hay toda una serie de convenios multilaterales, de convenios, de acuerdos internacionales, en los cuales, pues, desde la Convención de Naciones Unidas sobre la delincuencia organizada transnacional, la Convención del Convenio de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, etcétera, que están focalizadas esencialmente. Hay más convenios de esas características, todos en vigor, en las cuales esencialmente se dedica a dotarse de instrumento a la necesidad, la conveniencia de que los estados que participen se doten de instrumentos para luchar contra el blanqueo de capitales, para, digamos, evitar que el fruto de esas acciones puedan, digamos, derivar, fruto de esas acciones ilegales puedan derivar después en rendimientos para quien los infringe. ¿De acuerdo? Segundo aspecto. Claro. Tercer aspecto, o tercera cuestión sobre este tema. Los recursos humanos, los recursos técnicos, que están a disposición, en nuestro caso, de la Fiscalía, que están a disposición de los magistrados, son recursos suficientes. Es decir, recursos humanos y recursos, si quieren ustedes, económicos también, de preparación. Los casos de que estamos haciendo referencia, acciones preferentes, el caso de las entidades de acreditación crediticia, etcétera, son casos complejos, técnicos, que exigen un nivel de conocimiento y un nivel de preparación técnica importante, que requiere un conocimiento profundo en ciertas materias económicas. Una preparación específica. Es decir, cuando uno tiene conocimiento del caso, tiene los recursos necesarios. Vamos a asumir que tienes la voluntad para intentar iniciar un procedimiento, pero tiene los recursos suficientes, se pone a disposición de los órganos jurisdiccionales y las autoridades nacionales, en este caso española, los recursos suficientes humanos y de conocimiento para poder abordar este tipo de cuestiones. Cuarto criterio. ¿Hay voluntad política de perseguir este tipo de delitos o no? Claro. Sí, vale, de acuerdo. Pero es digamos, una voluntad política que se encuentra, por decirlo de una forma sistematizada, con un protocolo de actuación preciso, o es, digamos, una voluntad, entre comillas, política que depende sobre todo de la discrecionalidad de la administración, de que te encuentres un fiscal que quiera ir más allá, que te encuentres un juez que quiera instruir, y tú sabes que si vas el martes tendrás a lo mejor éxito, y si vas el miércoles, pues a lo mejor, o si vas este fin de semana tendrás éxito y el próximo a lo mejor no, porque depende de quién esté. Es decir, es la discrecionalidad de la administración la que depende de que funcione este caso, o hay un procedimiento, vamos a decir, mucho más reglado, en el cual un protocolo, si queréis, una forma de actuación en relación a estas cuestiones que permita, por decir una forma, una garantía de si la demanda va a tener un cierto éxito o no. Claro, los que conocéis la administración en España, vamos a decir que es bastante discrecional, ¿de acuerdo? Te puede preguntar una cosa por la mañana, no, y por la tarde, hombre, pues sí, puede hacerlo. Digamos que no se caracteriza por ser una actuación homogénea por parte de todos. Dos, hay, por decir una forma, voluntad de aplicar la ley homogéneamente o no.
se aplica la ley a todos por igual, es decir, hay la voluntad de alguna forma, institucional me refiero, no la voluntad de un juez o un fiscal en perseguir un caso, digo, la voluntad por parte de lo que es la administración de aplicar homogéneamente la ley, es decir, cualquiera que se encuentre en una situación de esas características que pueda ser considerada punible, que pueda ser considerada como constitutiva de un delito, va a ser objeto de un procedimiento de esas características o depende. Depende de, no sé, de quién gobierne, depende del color que tenga el imputado, o depende de dónde nos encontremos. ¿De acuerdo? Hay excepciones, es decir, excepciones por razones, si queréis, de grupo político o, no sé, o otro tipo de excepciones, a lo mejor, que tienen que ver, digamos, con otras consideraciones. No sé, la agencia tributaria trata a todo el mundo por igual o no, o hay algún caso de excepciones en las cuales se detectan operaciones sospechosas y con más o menos, vamos a decir, se tratan de una forma diferente, así uno se hubiera encontrado en esa misma situación. ¿De acuerdo? Hay falta de percepción, comentaba antes, no sé qué era nada, no sé, hay percepción social, es decir, empieza a haber una percepción social de que ese tipo de actuaciones debe de ser sancionadas, seguramente sí, pero esa percepción social se ha trasladado a la administración o, vuelvo a repetir, es solo, digamos, en algunos elementos de la administración que sienten esa presión social. Lo cierto es, y con esto ya finalizaré la intervención a expensas de que después pues establezcamos un diálogo sobre estas cuestiones. Claro, lo que sí que es cierto, lo que sí que se plantea como una cuestión a considerar a la hora de hablar de estas cuestiones es que la eficacia, la proporcionalidad, el efecto disuasorio de las sanciones dependen de varios factores. Es decir, si usted considera, de alguna forma, que determinados riesgos o determinados riesgos que asumen las entidades financieras no debían de ser asumidos, debían de tener un comportamiento más moderado, un comportamiento menos que pusiera en riesgo la actividad. Si usted quiere que una sanción sea eficaz, proporcional y disuasoria, pues a lo mejor se dice que a lo mejor se debería tener por parte de las autoridades, en nuestro caso españolas, competentes, se debería, digamos, de tener en cuenta varios elementos. Uno, la gravedad de la infracción, correcto, pero no solo, sino también las ganancias económicas que la infracción deriven para su autor. La solidez financiera del autor de la infracción, volumen de negocios anual de la entidad financiera, ingresos anuales de la persona responsable de la infracción. Garantizar, en todo caso, que la sanción sea suficientemente disuasoria, sobre todo cuando hablamos de grandes entidades. Y también se establece una actitud, es decir, que se tenga en cuenta de alguna forma la actitud colaboradora del autor de la infracción, a los efectos de alentar a los infractores a colaborar y a incrementar la capacidad investigadora de las autoridades. Y en la medida en que incrementas la capacidad investigadora de las autoridades, incrementas la eficacia de las sanciones. Cuarto elemento, la duración de la infracción. Que la duración de la infracción sea un elemento, aparte de la gravedad, a tener en cuenta. ¿De acuerdo? En todo caso, a los efectos de que un régimen sancionador pueda ser considerado eficaz, proporcional y disuasorio, es esencial que las sanciones previstas en la legislación se apliquen de forma efectiva, que las sanciones se detecten, que las investigaciones y los procedimientos se desarrollen diligentemente y que cuando sea adecuado y procedente las sanciones sean, digamos, aplicadas. ¿De acuerdo? Sin la existencia, digamos, de ese tipo, sin que las autoridades nacionales velen por el hecho de la buena efectividad en la aplicación de las sanciones previstas en la legislación, sin esa diligencia por parte de las autoridades nacionales, es
por muy buena legislación que uno tenga, por muy buena sanción que uno establezca, por muy disuasoria, si al final no se producen investigaciones, si al final no se producen sanciones suficientemente disuasorias, es, digamos, inútil o es poco efectivo ese tipo de actuaciones. Para ello, también se recomienda, evidentemente, que se asignen recursos humanos y financieros suficientes para la aplicación de los procedimientos sancionadores, para la investigación y la aplicación de los procedimientos sancionadores. Porque si eso no es así, y es quizá, y con esto ya finalizo, uno de los ámbitos que a mí personalmente me da la percepción, es que el infractor de este tipo de delitos acaba teniendo una sensación de impunidad, de sencillamente impunidad. A mí no me pueden tocar. Es decir, porque el tipo de investigación que se realiza es una investigación somera en la cual pues o se va, vamos a decir, a prolongar durante un gran espacio de tiempo que va a ser efectiva, o al final se va, digamos, a archivar, o al final, digamos, no va a haber medios suficientes para poder ejecutar la sanción, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la ausencia de efectividad en las sanciones lo que comporta en la práctica es, para el infractor, una cierta sensación de impunidad. Y yo me temo que muchos de los problemas que tenemos en la actualidad respecto a estas cuestiones es esta sensación de impunidad respecto a quien ha cometido el delito. Se ha dicho esta mañana y se ha dicho esta tarde. Bueno, depende usted de cuál es el monto de la cantidad que usted deba o que usted defraude o que usted, digamos, financieramente el daño que ocasione, va a tener mayor o menor probabilidades de que su sanción sea efectiva o que la multa o la sanción pecuniaria o penal incluso que usted pueda tener vaya a ser más o menos reducida. Y yo, de momento, con esto finalizo mi intervención. Muchas gracias.